Bueno, pues nada, buenos días a todo el mundo y nada, gracias por estar aquí y gracias también a David y a toda la organización de esto y pues nada, pues que agradezco que hayáis pensado en mí para estar aquí y que, bueno, que penséis que lo que yo pueda decir pues pueda servir para algo. ¿No se oye nada? El micro no es para aquí, está en internet. O sea, que vosotros, como aquí no hay, en la sala no hay micro. Ah, vale. Bueno, pues hablo más alto. Nada, que estaba dando las gracias a David, a la organización, por haber organizado todo esto, que es un esfuerzo muy grande. Y bueno, vamos a intentar sacarle provecho, que realmente el esfuerzo no haya sido estéril, que lo sepamos aprovechar. Y yo voy a tratar de plantear aquí cuestiones que están relacionadas con la socialización y con la educación, que creo que son muy importantes y bueno, confío sobre todo en que por lo menos sirvan para crear preguntas, dudas, cuestiones, etcétera, etcétera, que se puedan relacionar con otras preguntas y dudas que cada cual en su propia experiencia pues le han ido saliendo, ¿no? Yo he llamado lo que iba a decir, el título que le había puesto es la socialización bajo la presión del tabú del sexo y las relaciones de dominación. Esto, bueno, puede sonar así muy altisonante, pero lo del tabú del sexo no es que lo diga yo, es que la antropología reconoce que nuestra sociedad pues se forma, se levanta, se construye sobre la base de un tabú sobre el sexo. Esto es una verdad que nadie la cuestiona como una cosa científica, sabida, no sé qué, tal, pero se queda ahí en un grado de abstracción sin ver lo que eso significa en concreto para nuestra salud, para nuestra vida y para todo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué es esto del tabú del sexo, que suena ahí como una cosa que se aprende a lo mejor en los manuales, pero que luego no se sabe muy bien qué quiere decir. Entonces, lo que quiere decir es que nacemos y nos criamos y crecemos con una inhibición, una represión de las pulsiones corporales relacionadas con la sexualidad. Es decir, que todas las pulsiones que del cuerpo espontáneas, pues inconsciente, primero porque te lo van diciendo con gestos y tal, se inhiben, se reprimen, y luego ya a fuerza de hacerlo automáticamente, porque a fuerza de decírtelo lo vas haciendo automáticamente, se va inhibiendo automáticamente, llega un momento en que se hace inconscientemente. Esto es grave porque la fisiología orgánica de nuestro cuerpo tiene prevista que funcione, ciertas cosas de nuestros cuerpos funcionan con estas pulsiones. Por ejemplo, para la secuencia del proceso de alimentación empieza con las ganas de comer. El cuerpo necesita comer y nos aparece las ganas de comer. Esto es una pulsión que está regida desde el hipotálamo para poner en marcha una secuencia de funciones que la regulación de nuestro organismo requiere. Nuestro organismo también requiere placer. No es durante mucho tiempo, para justificar esta inhibición, se decía que era el pecado de la carne y todo esto, pero desde finales del siglo XIX, principios del XX, que ya se abordó la sexualidad de una manera científica, pues se reconoció que es una pulsión del cuerpo que tiene una función de regulación orgánica, que el deseo de placer tiene una función orgánica que no es porque sí, de regulación energética y de todo nuestro organismo. Entonces, ¿por qué se prohíbe? ¿Por qué un tabú? ¿Por qué esto de una manera espontánea no se permite? Pues no se permite para también prohibir las prácticas que espontáneamente se derivarían de esas pulsiones, o sea, las prácticas de una sexualidad espontánea. ¿Y por qué? Bueno, pues porque una vez suprimido el impulso inicial, lo que se puede hacer es regular, pautar lo que interesa que suceda. Se prohíbe, o sea que en realidad lo que sucede es que es un mecanismo para poder ordenar e introducir un orden, una legislación que solo permite unas determinadas relaciones sexuales, que son adultas y coitales, en torno al falocéntricas, que llamamos. Con lo cual, lo que realmente se suprime es toda la sexualidad primaria, de la etapa primal de la vida humana, la sexualidad infantil, que desde que Freud dijo que existía esta sexualidad, pues nadie dice que no, todo el mundo le parece que sí, pero en la práctica pues no la vemos por ningún lado, porque lo único que sabemos
de sexualidad infantil son violaciones, abusos, solo se habla para eso. Pero se reconoce que hay, que existe, porque nadie se atreve a decir que no, pero no se ve por ningún lado, ni en pediatría, ni en psicología, ni en pedagogía. No se sabe eso que quiere decir, ¿no? Y relacionada con la sexualidad infantil, lo que se suprime es toda la etapa primal de la vida humana, impulsada también por la sexualidad, es decir, toda la sexualidad materno-infantil. Esto veremos las consecuencias luego que tiene la socialización. Es una gravísima devastación de todo el amor primario de la vida humana. Hay civilizaciones como por ejemplo en Japón, que existe un concepto que es amae y amaeru, que en japonés es amor físico, corporal, pero en un sentido primario, que es un concepto totalmente diferente que no existe en Occidente. Entonces no entienden cómo en Occidente podemos vivir y funcionar sin tener dentro de nuestros esquemas conceptuales y nuestro imaginario simbólico el concepto de amae y de amaeru, que es el amor corporal de la etapa primal. Si nos fijamos en cualquier mamífero, ningún mamífero está individualizado, crece, vive, duerme aisladamente como se ha pautado en nuestra civilización. Por ejemplo, que las criaturas no duerman con sus padres, con su madre y con su padre, es una cosa que por lo menos en mis tiempos era, bueno, gravísimo, era lo último que se podía hacer es meterte a la criatura en la cama, te decían por todas partes, eso vamos, la criatura en su cuna y en su cuarto. ¿Y cuál es mi asombro? Que ahora UNICEF recomienda el colecho, ¿no? Y recientemente una también directora del Centro de Salud Mental Infantil de Londres ha sacado un libro que recomienda el colecho hasta los 5 años. Ahora explicaremos por qué. De manera que lo que hasta ahora había sido una cosa súper prohibida, digamos por parte de los últimos, correspondiendo a toda esta fase de medicalización de la maternidad y también de la etapa primaria de la vida humana, pues se ha prohibido de una manera muy tajante el colecho. Se ha dicho, por ejemplo, que el síndrome, se ha hablado del síndrome de la muerte súbita, que eso era porque las madres aplastaban a las criaturas. Hay estadísticas que prueban de que esto no es cierto, que al revés, que la muerte súbita acontece en la cuna por todo el estrés que supone, como ahora veremos, a la criatura al estar sola. También debido a que cuando la criatura duerme con la madre hay una sincronía fisiológica y anímica, que la madre percibe lo que le está pasando a la criatura, de manera que si la criatura tiene algún problema, la madre se da cuenta y le puede atender, ¿no? Fijaos que hay madres que cuando la criatura se va a despertar y va a mamar, va a pedir, la madre antes de que se termine de despertar ya está sintiendo la leche que le está subiendo. Quiere decir, eso habla de una sincronización. Esa sincronía, cuando la criatura duerme con la madre cualquier problema de apnea o de lo que sea que tenga, se va a dar cuenta. Por eso la muerte súbita acontece en la cuna, con lo cual es totalmente falso que lo que se ha atribuido para impedir que la criatura duerma en la cama con su madre y su padre, pues la atribución de la muerte súbita. Por ejemplo, en China, que sistemáticamente las criaturas duermen que no se concibe que las criaturas no duerman en la cama de los padres, no existe la muerte súbita, hasta el punto de que en medicina no existe el concepto de muerte súbita, no está catalogado, no está tipificado tal tema, ¿no? Bueno, esto es un poco la explicación de por qué la importancia que tiene esto que la antropología reconoce, de que nuestra sociedad se levanta sobre un tabú sobre el sexo. La importancia que tiene la inhibición de las pulsiones, que en un primer momento lo vamos haciendo, como digo, de una manera porque nos van poniendo caras raras cuando tenemos alguna pulsión, nos van diciendo que eso no, que eso es una porquería, que tal, y a fuerza de hacerlo automático, digo que lo llegamos a hacer inconsciente. Luego ya veremos cómo todo esto opera en los modelos de socialización.